Mi nombre es Ismael. Estudio en el bachillerato preparatoria CBT 116. Soy de la carrera de programación. Me encargaron de hacer este trabajo de hablar sobre las bases de datos. Les podría decir que es un tema muy extenso, pero yo trataré de resumirlo para que ustedes se den una idea de lo que es. Bueno, comencemos a ello. Bueno, ¿qué son las bases de datos? Una base de datos es un almacén que nos permite guardar grandes cantidades de información de forma organizada para que luego podamos encontrar y utilizar fácilmente. A continuación te presentaré una guía que te explicará el concepto y características de lo que viene siendo base de datos. En un principio existen dos tipos de base de datos, según su estructura interna, que fueron las primeritas que hubo, su primera generación se podría decir, que son bases de datos jerárquicas y base de datos en red. Primeramente, las bases de datos jerárquicas es una base de datos jerárquica, se organizan los datos utilizando estructuras arborescentes. ¿Qué significa esto? Que es una estructura en forma de árbol, por ejemplo, como esta imagen que te estoy mostrando ahorita. Es una estructura jerárquica en la que los elementos se suelen denominar nodos y existen dependencias entre los nodos. La dependencia es de 1M, del tipo padre-hijo. Un hijo no puede tener más de un padre, pero un padre varios hijos. Como puedes ver en la imagen que te enseñé, el título donde dice centro es el hijo, pero como te dije que un hijo no puede tener varios padres, entonces donde dice grupos, ese es el padre, pero como él sí puede tener varios hijos, pues puede enlazar en diferentes formas, como se muestra en la imagen. Bueno, ¿qué son bases de datos de red? En una base de datos de red se utiliza la estructura de grafo y red. Como en el caso anterior, los distintos objetos están relacionados entre sí mediante relaciones del tipo 1M. Pero en este caso, un objeto puede estar relacionado como hijo con varios elementos que serán sus padres, como en la imagen que ahorita les estoy mostrando. En este caso, las relaciones que se crean se denominan set y es el equivalente al padre, que se denomina propietario, y el equivalente del hijo, que se denomina miembro. Y en red podríamos representarlas con esa imagen que les estoy mostrando. Por ejemplo, en esta imagen se muestra que ya todos están enlazados mediante una red. Como les acabo de decir, un hijo ahora sí ya puede tener varios padres. Se enlaza toda la información. Los sistemas jerárquicos y el de red constituyen las primeras generaciones de bases de datos. Fueron las primeras que existieron, por lo que pronto fueron sustituidas por diferentes sistemas de relaciones. Una de ellas es la base de datos de relaciones. Esta es la estructura que se ha impuesto para aplicar gestiones, que consiste en organizar los datos en formas de tablas. Las relaciones entre los objetos se consiguen incluyendo en la tabla del hijo la clave del objeto padre. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ya comenzamos en la era de las tablas. O sea, ya se van a utilizar tablas. Dentro del sistema de relaciones hay dos sistemas que son como sus complementos. Vienen del mismo sistema de base de datos de relaciones, pero esto ya viene siendo sus complementos. Uno es la base de datos orientadas a objetos. Es un modelo más reciente. Trata de almacenar en la base de datos los objetos completos, estado y comportamiento. La información que contiene se organiza en atributos y el comportamiento en operaciones. La base de datos multidimensionales es una base de datos multidimensional donde los datos almacenan tablas de múltiples dimensiones en vez de tablas bidimensionales, con las que los modelos se utilizan para grandes volúmenes de información. ¿Qué quiere decir esto? O sea que al que tú pones las tablas, puedes tener un sinfín de tablas, un sinfín de columnas y filas. Ahora el siguiente, ¿cuáles son los elementos de una base de datos de relación? Sus elementos, como lo acabo de decir, son las filas y las columnas, que como está en esta tabla que les estoy enseñando aquí. ¿Ok? A cada tabla se le asigna un nombre único. Una tabla tiene 0 o más filas, como pueden ver, donde abajo de código es 1, 2, 3, o sea, puede tener un sinfín de filas. Las filas en un principio están desordenadas, pero si tú las acomodas conforme a los números, se pueden ir ordenando. Te preguntarás en dónde se crean estas tablas. Pues en eso es en Access, como este logo que te acabo de poner aquí. Ese es Access. Pero te preguntarás, ¿qué es Access?
Pues Access es una aplicación que viene con el paquete Office de Microsoft. Para obtener Access es necesario instalar una versión de Office que lo contenga. Es bastante habitual que en una distribución del paquete Office tenga Access. Lo más seguro es que ya lo tengas en tu computadora. Con este quiere decir que Access en realidad es una interfaz preparada para gestionar cualquier base de datos, no solo una base de datos Access. Por ejemplo, podríamos conectar una base de datos SQL Server o MySQL desde Access, Bueno, ahorita que llegamos con el tema de SQL y MySQL que se utilizan en One Server, te preguntarás qué es. Bueno, este logo que está aquí, que te acabo de poner, es el de One Server. Bueno, ¿qué es One Server? One Server es el acrónimo, usado para describir un sistema de infraestructura de Internet que usa las siguientes herramientas: Windows como su sistema operativo, Apache como servidor web, MySQL como gestor de base de datos, PHP generalmente como lenguajes de programación, que viene siendo como esta imagen. Como puedes ver en la imagen, está llena de datos, de códigos, como le acabo de mencionar, PHP, lenguaje de programación. Pero bueno, el uso de un WAM, o sea, One Server, permite servir páginas HTML, a Internet, además de poder gestionar datos en ellas. Al mismo tiempo, un WAM proporciona lenguajes de programación para desarrollar aplicaciones. Bueno, eso es todo. Espero que te haya servido, te haya dado una idea de lo que viene siendo base de datos. Bueno, yo aquí he acabado y pues aquí les dejaré videos de dos de mis compañeros que también hablaron sobre el tema. Bueno, es todo. Dale like y que tengas un lindo día. Adiós.